oigan, ya me voy de Phuket y lo que me da tristeza dejar es este hostal, que la verdad estoy traumado, está espectacular, hasta tiene un ring de box y te dan clases de Muay Thai y hay un coworking y puedes chambear y está increíble, la verdad me fascinó. Y pues bueno, ahora voy a las Islas Phi Phi. Compré mi boleto de ferry aquí en una de las muchas agencias que hay, solo que le regateé un poquito porque el precio real son 400 bahts del ferry, incluyendo un pick-up en el hotel para que te lleven al muelle. Y generalmente te lo quieren dar en 600 o hasta en 800, lo llegué a ver. Vean en varias para que obtengan el mejor precio. Vámonos. Aquí vamos viajeros llegando al ferry. Miren, hay que pasar muchas rampas. Les recomiendo que si vienen no se traigan maletitas de ruedas. Ya había mucha gente sufrir al respecto. Una mochila les va a hacer un buen paro. Vean nada más la cantidad de mochilas y maletas que hay aquí. Y aquí le entregas. Llegamos rayaditos la hora, casi no hay asientos, entonces tuve que perrear un asiento. Pero es que la gente pone sus mochilas en los asientos y entonces como que los aparta, pero ya me peleé con unas de aquí al lado. Ya agarré, ya voy sentado. Por fin, viajeros, lo logramos, hemos llegado. Llenísimo el ferry, pero muy divertido. La gente traía su ambiente y todo. Y una chava, aguas cuando se bajen, porque como que juntan todos los ferries. Y una chava se cayó así en el centro y casi se nos va al mar. Casi hubo tragedia. La ventaja de que fui de los últimos en llegar es que fui de los primeros en recoger mi mochila, porque son demasiadas. Hay que pagar 20 bahts por entrar a la isla. No sabía eso, pero pues me los cobraron. Estoy buscando mi hotel, reservé un hotelito aquí cerquita del muelle. Nada más déjame ver. ¿Dónde está? Por aquí está, hemos llegado. Ya vi el letrero. Este es mi hotel. Pues bueno, viajeros, les voy a contar cómo está la cosa de los hoteles según mi investigación. Phi Phi es un lugar muy popular con los turistas. Son 2 islas, pero solo esta isla tiene permitido estar habitada. En la otra, que es Phi Phi Le, donde está la playa, famosa playa de la película, no se puede ni siquiera ya acampar. Es muy popular y el espacio es muy reducido, por lo tanto, la oferta de hoteles, según todo lo que leí, lo que investigué, la relación calidad-precio es bastante mala. Es decir, vas a pagar el doble de lo que pagarías en otro lugar de Tailandia, hasta el triple si lo comparas con el norte, por una calidad muchísimo menor. La mayoría de los hoteles que yo revisé tienen muy malos comentarios y reviews en internet. Hay hostales y se pueden quedar aquí de forma barata, solamente que no esperen un hostal como el de Patong, que la verdad está increíble. Sigo traumado. Yo conseguí este hotel que se llama Palmaui. Está muy bien ubicado porque está muy cerquita del muelle y no está barato, cuesta 1900 bahts esta habitación, que son pues como $60 más o menos, que para estándares de Tailandia es bastante. Pero bueno, está muy bien ubicado, no incluye desayuno ni nada y la habitación está bastante limpia. Así que si van a venir a Phi Phi, por favor hagan su tarea de los hoteles, porque dependiendo de lo que quieran, si quieren algo de mochileros y lo más barato, pues ahora sí que lo que caiga. Pero si quieren quedarse varios días en un resort, investiguen bien, porque entre mejor sea la opción, más pronto se agota. No sé por qué llegan los niños y abrazan a los extranjeros. Velo. Y le agarra la mano.
Bueno, ya instalados viajeros, nuestra primera parada va a ser allá en la montaña. ¿Para qué? Quiero mostrarles esta isla para que vean la forma tan caprichosa y peculiar que tiene. Es exactamente lo que yo quería decir, peculiar, la palabra no se me ocurre. Acompáñenme, dicen que está pesadita, pero traemos energía. Fifi Viewpoint, para allá. Está pesadito, pero vamos. Traemos energía y traemos también agua, que es igual de importante. Ya casi llegamos, viajeros. Solo quería contarles que sí está pesadita y me acaba de salir una serpiente chiquita, negra. No tengo idea si es venenosa, pero pues ya se fue. Fue un mini infarto, pero estamos llegando. Vamos a ver qué tal. Hemos llegado, viajeros. Es propiedad privada y cobran 30 bahts por subir y por entrar a esta zona. Pues ahí está, viajeros, la isla principal. Tenemos el sol en contra, pero lo que se me hace increíble este lugar es cómo esa playa, que en realidad son dos playas separadas por una distancia mínima, esta playa y esta playa. Yo visité este lugar hace 12 años y acaban de pasar unos meses del tsunami y no tienen idea lo destrozado que estaba. Como llegó la ola y se llevó todo eso que ven, todo. Los viajes no siempre salen como uno desea, y con el tiempo he descubierto que ahí está el verdadero aprendizaje. En el 2005 llegué a estas islas para conocer la playa donde se filmó la película que inspiró mi viaje, pero no pudimos llegar a ella. La marea alta no lo permitía y el destino estaba recuperándose de una de las mayores tragedias mundiales. 12 años después, regreso para saldar la deuda pendiente. Esa noche preparé mis cosas. Renté un bote privado por 3.200 bahts y dormí sonriendo. Si ya me sentía afortunado de haber conocido este sitio, me siento más afortunado aún de tener la oportunidad de volver. Llegamos, viajeros, y en efecto hay poquita gente, muy poquita. ¡Qué belleza! ¡No!
1996 se publicó La Playa, una novela escrita por Alex Garland que narra la historia de un joven mochilero británico que llega a una playa secreta gracias a un mapa que le da un decadente personaje que conoce en el hostal. En 1999 se filmó la versión cinematográfica protagonizada por Leonardo DiCaprio, usando esta playa como escenario principal. Curiosamente, el autor de la novela no se inspiró en este sitio, sino en el archipiélago El Nido en Filipinas. La isla que describe en su libro es totalmente ficticia. Después del lanzamiento de la película en el año 2000, este sitio se ha convertido en punto de peregrinaje obligado en el circuito mochilero del sudeste asiático. Viajeros, no saben lo que esto significa para mí. Fíjense, les voy a contar, son varias cosas. Espero traer buena cara muy temprano. Cuando yo vi la película La Playa, es una de las películas que más me ha contagiado con las ganas de viajar. Y entonces, por esa película, yo decidí venir a Tailandia hace 12 años. Pero como en la vida, que cuando vine a Phi Phi, acababa de pasar el tsunami y había marea alta y no se podía visitar esta playa, así que me quedé con las ganas. Les voy a contar un poquito de historia de este lugar. Antes de que se escribiera el libro, la playa ya era conocida con los mochileros y se podía venir a acampar. Imagínense qué increíble. Entonces Alex Garland escribió su novela. Se hizo famosa la novela, pero se hizo aún más famosa cuando se hizo la película. El libro y la película plantean esta playa como si estuviera encerrada, es decir, como si fuera una playa escondida dentro de una isla. La realidad es que es una bahía normal, la pueden ver detrás de mí. En la película, esa parte de ahí tiene una roca de animación digital, o sea, en la película supuestamente la playa es toda cerrada, pero no. Durante la filmación de la película, la producción trajo algunas plantas para que se viera más exótico, modificaron algunas cosas de las dunas y los ambientalistas se quejaron, dijeron que hicieron un daño irreparable en la isla, al ecosistema. Se volvió muy famosa por la película y muchísima gente empezó a venir, por lo que ya prohibieron acampar y todo. Y había muchísima gente que venía y se quejaba de que estaba llenísimo de gente sobreexplotada. Como se volvió tan popular, la gente empezó a venir más y más temprano para evitar las multitudes. En la isla principal les venden tours al amanecer, pero chequen, por ejemplo, el tour al amanecer cuesta 1,100 bahts, pero si rentan un bote privado les cuesta 1,400 por 3 horas, es decir, les puede salir mejor el privado. Además así hacen lo que ustedes quieren, les incluye bebidas, frutas y snorkel y todo, y ustedes dicen a dónde quieren ir. Hay que pagar 400 bahts por entrar porque este es un parque nacional. Saluda. ¿De dónde eres? De España. Yo me llamo Rachel. Oye, ¿qué tal la playa? Es genial, pero hay mucho turista. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde son? De Argentina. Argentina está poblando Tailandia. Sí, me encanta, es preciosa, pero hay mucho turista al final. Espera, que esto no es nada. No, es mi primera vez en Tailandia, entonces Ya. tampoco sé comparar con nada más. Pero sí, pero es preciosa. Pero la playa esta es como la paella. No puedes hacer para una sola persona. Esta es Ya. para compartirla. Pero ¿sabes qué? Es que Leo DiCaprio ha dado el mapa a demasiadas personas. Miren, viajeros, yo ya me instalé. Aquí estoy a gusto oyendo mi musiquita. La gente llega, la gente se va. Sí está llegando mucha gente, pero la verdad sí se disfruta. Yo tengo una reflexión viajera. Mucha gente me pregunta que le recomiende lugares que visitar, lugares que me han sorprendido y todo. Y a veces me da miedo recomendar porque también los lugares dependen mucho de nosotros, de nuestro gusto, de lo que queremos. Por ejemplo, este lugar ha decepcionado muchísima gente que viene y no se imaginaba la cantidad de personas que están aquí. Yo lo estoy gozando muchísimo. Para mí esta playa tiene muchísimo valor emocional. No saben la cantidad de imágenes que han llegado a mi mente. Y eso es bien importante cuando visitamos los lugares, porque que tengan un lugarcito en nuestras nostalgias, aunque no nos aseguren una experiencia placentera, pero ya vamos a sentir algo. Y creo que es importante que vayan a donde ustedes siempre han soñado ir. No importa cuál sea ese lugar, a lo mejor de niños vieron una película, leyeron un libro, y ese lugar que está ahí en su corazoncito es el que yo les recomiendo visitar. Y también cuando los lugares se vuelven muy famosos, viene mucha gente como al turismo de la foto. Llegan, se toman una foto y se van. Y yo les aconsejo que eviten eso. Gocen los lugares. Tómense muchas fotos, pero gócenlos. Momento de explorar la jungla, viajeros. A ver, vamos a ver qué hay aquí.
Viajeros, cuando vengan, caminen por la jungla. Al final hay una como pequeña bahía con una vista muy bonita. Yo les debo confesar, yo sí soy muy fan de la película, porque soy muy fan del director, el soundtrack me encanta, creo que el cast está perfecto. Hasta ganas me dan como de recrear algunas escenas caminando por aquí, pero me da un poco de pena, entonces no lo voy a hacer, viajeros, no se van a ahorrar ese ridículo. Cuéntenme, viajeros, si ustedes la han visto, porque la verdad está bien padre, y si no, está en Netflix o vayan a mi casa, yo tengo el DVD, el Blu-ray y todo. Llevo más o menos aquí un poquito más de 3 horas y la verdad quiero decirles que a pesar de la cantidad de gente no saben cómo lo he gozadísimo. Viajeros, la verdad muy bonito venir al amanecer, muy bonito, pero la verdad también, cuando más bonita se ve la playa es a partir de las 10 de la mañana, cuando el sol le da así encima y entre el agua se ve de ese color azul increíble. Pero lógicamente es cuando más gente hay. Quédense el más tiempo posible. Hay varios tipos de tours que les ofrecen en las calles de Phi Phi, también en Phuket. Mi recomendación es que no vengan a Phi Phi en una excursión de un día porque es muy rápido, se van a querer quedar y... No sé, yo lo hice hace 12 años y me arrepentí toda la vida. Quédense en Phi Phi por lo menos una noche. Nada, ya se acerca el tiempo de despedirme. Contraté el barquito por 6 horas y alrededor de la isla hay otros lugares que también se pueden visitar, pero como que no me quiero ir. Son demasiadas emociones para mí, ya chillé y todo. Sí, hay mucha gente, pero si vienes con la actitud correcta, te lo pasas bomba. Yo me lo he pasado, háganme cuenta que no hay nadie. Triste decir adiós. Bye bye, Maya Bay. Viajeros, estamos llegando a la bahía Lon Samá, que es la que se ve del caminito que pasan por la celda ahí en la Maya Bay. En la Maya Bay. Y aquí es muy bueno para hacer snorkel. Viajeros, estuvo muy bueno el snorkel, los peces estaban, mira, ahí, a nada, cerquitiquísima, exactamente eso. La verdad estoy bien feliz, viajeros, vean nomás. Hacemos otra escala ahora en la laguna de Pilé. No me depilé, sino la laguna Pilé Lagoon. Que alguien me escribió en Twitter y me dijo que este era el lugar que más bonito le parecía de la isla. Está muy bonito, solo que está lleno de embarcaciones. O sea, chequen. Pero aquí es un lugar ideal para nadar, miren. Aquí está la Viking Cave, que es cueva vikinga. No sé por qué le llaman así, pero así le llaman.
Nuestra última parada es esta famosa Monkey Beach, o sea, la playa de los monos. Y es porque es una playa donde hay muchos monos. Viajeros, aquí termina mi tour y quiero decirles que vale muchísimo la pena que contraten la balsa, barco, no sé cómo es el nombre exactamente. En inglés le dicen long tail, o sea, barco de cola larga. Y vale muchísimo la pena que lo contraten privado, la verdad, porque pueden ir a donde ustedes quieran. Yo le he pasado genial, lo he gozado, duró 1 hora más porque como el motor andaba fallando, pues nos la llevamos más leve. Increíble, la verdad, qué bonito. He leído muchas opiniones polarizadas tanto de Fifi como de Maya Bay, porque muchísima gente pues no espera esa cantidad de gente. La verdad es que es lo que hay, hay que compartirla. Es muy bello este lugar y muy popular. La temporada baja, que es como de mayo y junio, puede ser que llueva, pero puede ser que no. Entonces, si uno viene con la mentalidad de saber que esto lo vas a compartir con muchísima gente, lo pueden disfrutar mucho, como yo lo he disfrutado, que la verdad lo he disfrutado muchísimo. Hoy ha sido un gran día, hermoso y gran día. ¿Qué cosa? Soy muy feliz. Creo que esta es la primera vez en mi vida que estoy caminando por la playa con mi mochila y todas mis cosas. Miren, aquí no hay mercado nocturno, pero tenemos los botes de cola larga como puestos de comida. Un paseíto por la playa, viajeros, la verdad está bien bonita, muy popular, pero muy bonita.